Hola, buenas tardes, soy Diego de los Santos Rosas y junto a mis compañeros Osmar, Itzel, Víctor y Vanessa vamos a hablar acerca de los autores que nosotros investigamos que abordan los feminicidios. Hablando acerca de las regiones más afectadas por el feminicidio, tanto América Central como América del Sur tienen un porcentaje muy parecido de incidencias, donde América Central tiene el 30% y América del Sur el 24%. Sin embargo, si nos vamos a zonas más específicas, en la región andina ubicada en América del Sur existe el 46% de incidencias en estos casos de feminicidio. En México, el marco legal contra el feminicidio se encuentra detallado en el Código Penal Federal, en el artículo 325, donde se dice que se considera feminicidio al acto de privar de la vida a mujeres por razones de género, siendo este un delito grave que conlleva severas sanciones. La reforma más reciente fortalece la legislación al ampliar y detallar las circunstancias que constituyen razones de género. Entre estas se encuentran signos de violencia sexual, lesiones infamantes, antecedentes de violencia en diferentes ámbitos, relaciones afectivas de confianza entre el agresor y la víctima, etc. Las penas establecidas para quienes cometan feminicidio son sustanciales y oscilan entre 40 y 70 años de prisión, además de 500 a 1000 días de multa. La gravedad de la pena se puede incrementar hasta en un tercio en casos específicos, como cuando la víctima es menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes teorías feministas tratando de argumentar la principal causa de los feminicidios. Es así que nos vemos en la necesidad de presentar diferentes autores para conocer sus diferentes puntos de vista acerca de lo que son los feminicidios y así entender si realmente este término es necesario para poder un trato más justo y responsable con las mujeres. La primera autora de la que vamos a hablar es Marcela Lagarde. Ella menciona que la impunidad se ve estrechamente relacionada con lo que es la discriminación en la administración de la justicia y la aplicación de la ley. Además, Lagarde menciona que este término feminicidio debe abarcar las muertes ocasionadas por las propias instituciones, especialmente en países donde se niega a las mujeres la atención de su salud sexual y reproductiva. Otra autora que coincide con las definiciones y las ideas de Marcela Lagarde es la renombrada feminista y académica Diana Russell. En sus diferentes escritos, Russell sostiene que el feminicidio se produce como resultado de la combinación tanto de la misoginia, que es este odio hacia las mujeres, como de la responsabilidad estatal al favorecer la impunidad de los agresores. Analizando estas perspectivas, podemos encontrar diferentes aspectos positivos y negativos. En cuanto a los puntos a favor, tenemos que la creación de una categoría específica para estos crímenes, como lo es los feminicidios, puede abordar las raíces del delito y establecer sentencias más justas. Y con esto se profundiza para poder desarrollar diferentes leyes nuevas y la implementación de centros de ayuda. Ahora bien, si hablamos de los puntos en contra, tenemos que clasificar un asesinato como feminicidio, podría simplificar en exceso las razones detrás del crimen, reduciéndolo únicamente a un acto motivado por cuestiones de género, pasando por alto otros factores que podrían contribuir a la violencia en sí misma. Esto podría generar problemáticas en la legislación si es que no se considera adecuadamente el crimen en sí, sino que únicamente se tome en cuenta una categoría delictiva. Es así que, teniendo en cuenta estas consideraciones, nos lleva a presentar a las siguientes dos figuras que van a ser precisamente frente a estas ideologías de Lagarde y Russell. Estos críticos sostienen argumentos que no solo discrepan, sino que cuestionan en sí la existencia misma del feminicidio y enfatizan la falta de fundamento para su diferenciación. Un ejemplo de esto es la posición de Agustín Laje, un politólogo, escritor y conferencista conocido por sus opiniones críticas acerca del feminismo y otras cuestiones sociales. Desde su perspectiva, argumenta que centrarse en el feminicidio desvía la atención de un problema más amplio, que es la violencia homicida en general. Además, argumenta que esta distinción puede llevar a políticas y enfoques que no consideren adecuadamente la complejidad de la violencia y, como resultado, no logren abordar el problema de manera efectiva. Otro opositor que plantea argumentos en contra de la diferenciación del feminicidio es David Brown, un criminólogo reconocido que sostiene que el feminicidio es un término que carece de base y que su aplicación es problemática. Su principal argumento es que, en muchos casos, la motivación detrás de un homicidio es compleja y multifacética y no puede reducirse simplemente a una cuestión de género. Brown, además, señala que la diferenciación entre el feminicidio y el homicidio común puede llevar a un tratamiento legal injusto, ya que las penas pueden variar según la categoría en lugar de la gravedad de la ofensa en sí. Basándose en estas ideas, se pueden identificar puntos a favor y en contra. En cuanto a los puntos a favor, se podría considerar que esto es un enfoque inclusivo en el que el crimen es abordado sin importar el género de la víctima. Esto está directamente vinculado con resaltar la importancia de la equidad en la aplicación de la ley y evitar penas mayores debido únicamente al sexo de la víctima. En cuanto a los puntos en contra de estas posturas, radica principalmente en que un enfoque generalizado podría resultar en medidas de prevención menos específicas, desaprovechando así la oportunidad de generar nuevas leyes y centros de ayuda para las mujeres y que su trato pueda ser más justo, respetuoso y se proteja su libertad.
Aquí es donde surge un debate respecto a esta diferencia de ideas en torno a la problemática social. Por un lado, Lagarde y Russell defienden la diferenciación del feminicidio como una categoría de violencia de género. Al resaltar al feminicidio como una categoría independiente, se busca no solo crear conciencia sobre la gravedad de la violencia de género, sino también comprender la complejidad psicológica que subyace en estos actos. Esta distinción contribuye de cierta manera en la comprensión de patrones de comportamiento y motivaciones detrás de los crímenes, proporcionando un marco criminológico para abordar la prevención y la justicia. En contraste, tanto Lage como Brown cuestionan la validez de esta diferenciación, argumentando que se desvía la atención de la violencia homicida general y que centrarse en el feminicidio podría conducir a condiciones o enfoques que generen sesgo en la percepción de la violencia de género. Desde esta perspectiva, esto podría resultar en una falta de reducción de la tasa de violencia en diversos países. Ahora bien, en nuestra clase de violencia, dignidad y justicia social abarcamos varios temas que tienen relación con esta situación. Y en primer lugar, recalco el iceberg de la violencia que vemos aquí, ya que el feminicidio es el punto máximo de este. Sin embargo, para llegar a esos extremos de violencia, una mujer tuvo que haber pasado por situaciones que se encuentran en la base del iceberg, que desencadenan problemas más grandes, que las quieran controlar, invisibilizar y pues después formas más explícitas como el chantaje, culpabilizarlas de todo, humillarlas, desvalorizarlas por medio de la agresión física o emocional. Muchas mujeres viven estas situaciones día a día, pero prefieren callarlo por temor a su agresor o por vergüenza, colaborando así en una cultura del silencio, que este término fue introducido por Sigmund Bauman. Hay diferentes tipos de violencia que las mujeres viven y estas son originadas por tres razones principales que vimos en clase: el androcentrismo, la estructura social y los roles y estereotipos. El primero, el androcentrismo, toma al género masculino como enfoque de estudio, de investigación. Por ejemplo, en el ámbito científico, el trabajo de la mujer se desvaloriza y solo el de los hombres tiene reconocimiento. El segundo tiene que ver con la base de la pirámide de la violencia de Johan Galtung, que es la violencia cultural, que está originada por la estructura social que tenemos, que se mantienen a lo largo de las generaciones y se han normalizado, como por ejemplo todos los tipos de machismos. Y el tercero tiene que ver con el tipo de sesgo cognitivo, en el cual si la persona no cumple con las actitudes y comportamientos esperados por la sociedad, son juzgadas a tales extremos de llegar a un feminicidio. Gran parte de las activistas que defienden los derechos de las mujeres es porque han reconocido su libertad como personas capaces de tomar decisiones, librándose de la famosa dialéctica del amo y el esclavo, la cual, como plantea Hegel, una parte tiene dominio sobre la otra, y en este caso el hombre tiene dominio sobre la mujer. Entonces ellas se han dado cuenta de que no se les está respetando su libertad como personas, y estas mujeres no se han resignado a aceptar la realidad de esta violencia, y es por eso que luchan por un mundo en donde ya no existan los feminicidios. Ahora bien, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de los autores y los temas vistos en clase, llegamos a la conclusión de que tomar en cuenta los feminicidios como un término independiente de un homicidio general resulta indispensable para impulsar mejoras legislativas y proporcionar un respaldo específico, en este caso a mujeres que han sufrido de violencia. Esta clasificación se ha demostrado no solo contribuye a la concientización, sino que además estimula cambios específicos en políticas públicas. Conclusión y soluciones. Combinación de reformas legales específicas y una transformación cultural y estructural. Estas son las tres soluciones que proponemos. Campañas de apoyo psicológicos para víctimas, programas educativos que fomenten la igualdad de género y el respeto mutuo, y fortalecer las leyes contra la violencia de género con protocolos efectivos.